Bienvenidos a Mundo HR, un cara a cara con los líderes más influyentes de recursos humanos, producido por Galo Agencia y conducido por Mariano Muñiz. En el episodio de hoy, nos recibe desde México Lisbeth Garza, Customer Success Manager para Workplace from Facebook. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo HR. Hoy tenemos el placer de tener a Liz desde México como invitada. Hola Liz, ¿cómo andás? Hola Marian, todo muy bien, muchas gracias por la invitación. No, Liz, gracias a vos por estar acá. Y bueno, para arrancar y romper el hielo me gustaría que te presentes, me gustaría que nos digas quién es Liz en pocas palabras. Liz, bueno, yo soy una persona de personas, me encanta conocer, trabajar, aprender de personas diferentes, me considero alguien como muy flexible, muy adaptable a los cambios y creo que con capacidad para fácilmente mantenerme positiva con los retos y adversidades en general. Bueno, Liz, ahora pasamos un poco a tu vida profesional. ¿Qué estudiaste en México? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, estudié en México marketing, estudié con la idea de manejar marcas, siempre me llamó mucho la atención el poder influenciar los comportamientos a través de estrategias de publicidad, así que siempre me imaginé manejando una marca. Y bueno, pues el mundo me fue llevando por el tema de recursos humanos. También después tuve la oportunidad de irme a España a estudiar un máster en recursos humanos, así que digamos que he podido combinar esas dos grandes pasiones. Trabajaste en China. ¿Cómo fue esa experiencia profesional? ¿Qué diferencias encontraste en recursos humanos allá comparado con México? Sí, trabajé en China un periodo no muy largo. Puedo resumir esa experiencia como una de las más retadoras, si no es que la más, pero sin duda también una de las más memorables y que mayor crecimiento personal me ha traído. Eh, Difícil hacer una afirmación objetiva de esas diferencias, por un lado porque no me considero una experta haciendo recursos humanos en China, y por el otro porque claramente hay diferencias culturales que se trasladan a la forma de trabajar, pero pues desde mi experiencia te puedo contar algunas de las cosas que más, no puedo decir que shock, pero a lo mejor que más me llamaron la atención. Vale. Si bien es conocido que en China tienen este sistema centralizado de toma de decisión, sí la manera de influenciar tiene mucho que ver con que formes parte como de ese círculo de confianza de esas personas que toman decisiones, ¿no? Es muy visto que de pronto van a tener personas tomando decisiones por ellos siempre y cuando o sean chinos o hagan o trabajen de la misma manera en la que ellos lo hacen. Noté que son un poco menos tolerantes y esto yo creo que aquí, sobre todo con México, que nosotros somos mucho del ahorita y ese ahorita puede significar inmediatamente 3 horas, mañana, etcétera, ¿no? Pero son mucho menos tolerantes con temas de horarios, de entregas, de fechas límites. Y otra cosa que también me llamó muchísimo la atención y sobre todo por la forma en la que interactuamos o en la que somos acá en Latinoamérica en general, nosotros somos mucho de relaciones, ¿no? Entonces, ir a trabajar y la parte social que obtienes en el lugar de trabajo es primordial, o sea, es base, ¿no? Y allá es mucho más duro, más frío, más indiferente quizás, ¿no? Hay un dicho chino que más o menos traducido al español dice como que cumplir con las tareas laborales es fácil, lo difícil son las relaciones interpersonales y eso lo vi claramente en el ambiente laboral. Y Liz, ¿cómo se dio tu llegada a Facebook? ¿Qué rol ocupas hoy? Bueno, mi llegada a Facebook, llegué literal por, como yo digo, azares del destino. Un día me contactaron para invitarme a platicar y contarme sobre esta oportunidad. Y esta oportunidad, ¿qué quiere decir? Hace un par de años estaban creando un equipo local para atender a clientes de Workplace en Latinoamérica.
Y ahorita les platico un poquito más de qué es Workplace, pero buscaban en resumen a alguien que pudiera conocer o entender los retos que enfrentaban nuestros clientes, y nuestros clientes principalmente son áreas de recursos humanos y de comunicación interna, para que, digamos, desde un punto de vista de Workplace, pudiéramos guiarlos en el mejor aprovechamiento de la plataforma. Yo actualmente me desempeño como Customer Success o estrategia de éxito de cliente, y mi día a día o mi trabajo es ir de la mano con nuestra base de clientes en países de habla hispana en Latinoamérica para apoyarlos a que mejoren la experiencia de sus empleados a través de Workplace y con ello impulsen el crecimiento empresarial. Workplace es una herramienta de comunicación que conecta a los miembros de las organizaciones, que utiliza funciones conocidas como grupos, chats, salas, transmisiones en vivo, etcétera, para que las personas pues se comuniquen y colaboren dentro del lugar de trabajo. ¿Y cuál es el propósito de Workplace? ¿Y qué requisitos tiene que tener una organización para poder lanzar Workplace? Bueno, pues como saben, los productos de Facebook permiten que más de 3,000 millones de personas en todo el mundo se conecten diariamente y creen comunidad. Y Workplace fue creada justamente para traer esa comunidad, para traer esa conectividad al mundo laboral. Y eso lo vi claramente en el ambiente laboral. Y Liz, ¿cómo se dio tu llegada a Facebook? ¿Qué rol ocupas hoy? Bueno, mi llegada a Facebook, llegué literal por, como yo digo, azares del destino. Un día me contactaron para invitarme a platicar y contarme sobre esta oportunidad. Y esta oportunidad, ¿qué quiere decir? Hace un par de años estaban creando un equipo local para atender a clientes de Workplace en Latinoamérica. Y ahorita les platico un poquito más de qué es Workplace, pero buscaban en resumen a alguien que pudiera conocer o entender los retos que enfrentaban nuestros clientes, y nuestros clientes principalmente son áreas de recursos humanos y de comunicación interna, para que, digamos, desde un punto de vista de Workplace, pudiéramos guiarlos en el mejor aprovechamiento de la plataforma. Yo actualmente me desempeño como Customer Success o estrategia de éxito de cliente, y mi día a día o mi trabajo es ir de la mano con nuestra base de clientes en países de habla hispana en Latinoamérica para apoyarlos a que mejoren la experiencia de sus empleados a través de Workplace y con ello impulsen el crecimiento empresarial. Workplace es una herramienta de comunicación que conecta a los miembros de las organizaciones, que utiliza funciones conocidas como grupos, chats, salas, transmisiones en vivo, etcétera, para que las personas pues se comuniquen y colaboren dentro del lugar de trabajo. ¿Y cuál es el propósito de Workplace? ¿Y qué requisitos tiene que tener una organización para poder lanzar Workplace? Bueno, pues como saben, los productos de Facebook permiten que más de 3,000 millones de personas en todo el mundo se conecten diariamente y creen comunidad. Y Workplace fue creada justamente para traer esa comunidad, para traer esa conectividad al mundo laboral, aterrizado al mundo laboral. Así que digamos que ese es el propósito, conectar al mundo laboral, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que tener una organización? La realidad es que, o fundamentalmente te puedo decir, eh, debe ser una organización comprometida en querer hacer un cambio en la forma de comunicar, de tener una comunicación cerrada, a abrir esa comunicación, de ser comunicadores con mensajes unidireccionales a tener diálogos bidireccionales, de comunicar en cascada y silos a darles voz a todos en la organización, ¿no? Entonces creo que parte por ahí, todos los demás requisitos de cómo hacerlo, la realidad es que nada complejo. Y en este tiempo que estuviste trabajando con Workplace, ¿viste lugares donde, por ejemplo, no funcionó y por qué fue, qué pasó? Sí, bueno, como todo, creo que muy en línea con lo que te comento, cuando no hay una apertura o una alineación o visión común, sobre todo de los equipos de liderazgo para hacer este cambio cultural en la organización,
es prácticamente un hecho que Workplace, y me atrevo a decir que ninguna plataforma va a funcionar, ¿no? Particularmente donde en mi experiencia no ha funcionado, hemos tenido casos en donde hay cambios en el equipo de liderazgo y ya no comparten esa visión, ¿no? Entonces, digamos que no hay un seguimiento hacia querer construir o darle esa voz a quienes hoy están desconectados y no es sostenible en el tiempo, ¿no? Y volviendo un poco a Facebook, que claramente es un lugar donde muchísimas personas se mueren por trabajar en el mundo, diría, no solo en Latinoamérica, ¿cómo definirías la cultura de Facebook? Pues trabajar en Facebook es, además de muy divertido, es una cultura muy abierta, se fomenta mucho la diversidad de ideas, la discusión, la autenticidad, la transparencia, el respeto y sobre todo mucho la comunidad. O sea, que seas tu propio tú, que crees comunidad con otras personas, que aportes, que crees impacto, vive mucho sus valores. Eh, Así la resumiría, ¿no? Abierta en todos los sentidos. ¿Y cómo crean esa comunidad? Supongo que usando Workplace internamente, ¿no? Pero ¿querés contarnos un poco de eso? Sí, bueno, Workplace, y para darte un poquito de contexto, surgió de la necesidad justamente de crear esa comunidad entre los propios empleados de Facebook. Y sí, todo sucede ahí, ¿no? Y lo trabajamos desde diferentes frentes. Por un lado, desde la parte de producto, asegurando que todas nuestras plataformas son inclusivas y accesibles para todo el mundo. Y por otro lado, iniciativas, creo que las más efectivas dentro de la organización en temas de diversidad, pues son comunidades como comunidades de mujeres, tenemos comunidades de perros, de latinos, de todo tipo, ¿no? Y tienen este objetivo, no nada más de darnos voz, pero de empoderar como a cada uno de los empleados a que sean quienes quieren ser, ¿no? Y creo que esto es lo que hace rico estas discusiones internas hacia qué es diversidad, ¿no? Y hablando un poco de México, de tu tierra, y pensando un poco en recursos humanos, este podcast sale para toda Latinoamérica, y vos trabajás con personas de toda Latinoamérica que tienen Workplace. ¿Cómo compararías recursos humanos en México con el resto de LATAM? ¿Se trabaja igual? ¿O ves alguna diferencia? Sí, bueno, históricamente había visto como más diferencias en el tipo de industrias, evidentemente algunas diferencias culturales, como derivadas del tipo de compañía, si era una compañía familiar, si era una compañía multinacional, extranjera, etcétera, más que diferencias entre los países per se. Pero creo que a raíz de la pandemia, como la constante en el rol de recursos humanos, independientemente del tipo de compañía, el tamaño, la industria o el país, el tema de transformación, creo que ha estado en constante transformación, algunos más avanzados, otros menos, pero creo que hoy es la constante en recursos humanos, ¿no? ¿Cómo se vio la pandemia en México a nivel general y en Facebook en particular? Bueno, creo que como a todos o a la mayoría de los países en Latinoamérica, la pandemia nos afectó ampliamente al mercado laboral. Al menos en México sí observamos los niveles más bajos de desempleo formal, informal, comercio cerrado, prácticamente organizaciones teniendo que tomar decisiones de dejar ir a mucha gente, muchos retos, ¿no? Como creo que para nadie fue ajeno, ¿no? En Facebook particularmente lo primero que hicieron fue reestructurar la forma de trabajar, priorizando el cuidado y el bienestar de los empleados, no solamente físico, pero también como que rápidamente comunicaron recursos que todos los empleados teníamos en temas de bienestar justamente emocional, mental y de todo. Y también, bueno, lo acompañaron con entrega de herramientas a todos los empleados, por ejemplo, nos dieron dispositivos portátiles para llevar a cabo videoconferencias de manera
más interactiva o más fácilmente, por ahí un par de compensaciones para asegurar que tuviéramos como las herramientas que necesitábamos para hacer nuestro trabajo desde donde estuviéramos. Y en general se adoptó una estrategia de experiencia del empleado como que basada en tres pilares fundamentales. El primero siendo el cuidado, el segundo la parte de cultura y el tercero, como ya lo comentaba, muy importante y pilar fundamental, la comunidad. Y a nivel recursos humanos, ¿cómo crees que cambió el rol de recursos humanos en las distintas organizaciones también con las que vos interactuás dándole servicios durante la pandemia y también ahora en la pospandemia? Bueno, creo que recursos humanos, como te decía, ha estado en transformación. Si bien creo que previo a la pandemia todavía algunos, dependiendo del momento en el que estaban, tenían como diferentes retos a los que le hacían o buscaban hacerle frente, ¿no? En temas de convertir el área de un área más operativa a un área mucho más estratégica, quienes ya eran quizás un poco más estratégicos, el buscar diferentes iniciativas para atraer mejor talento, etcétera, etcétera. Creo que hoy, post pandemia, la gran diferencia es hoy todos compartimos en recursos humanos como el mismo reto, ¿no? Todos estamos preocupados por hacerle frente al mismo reto y por ende, independientemente de nuestra cultura organizacional, estamos buscando solucionar las mismas necesidades para las organizaciones, ¿no? Y volvernos más ágiles. Creo que nos enfrentamos a temas como manejos de crisis, manejos de riesgo, reasignaciones de fuerzas laborales que fueron temas todavía muy nuevos. O sea, nos llevó a acelerar mucho ese futuro de trabajo a una realidad actual, ¿no? Y trabajaste, bueno, vos, tanto vos como muchos, trabajamos casi 2 años ya en este mix entre la casa, la oficina, el home office. Y se está hablando mucho a nivel debate de qué es mejor, si el home office, si ir presencial. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué ventajas y desventajas encontraste en este año y medio de pandemia? Sí, bueno, primero debo confesar que yo personalmente no soy muy fan, pero por mí, porque digamos que como yo necesito personas para generar mi energía, ¿no? Así que no soy tan fan de trabajo en casa, pero bueno, reconozco que tiene sus ventajas. Creo que una de ellas es que claramente reduces todos esos tiempos de desplazamiento que te permite aprovechar mejor el tiempo, ser mucho más productivo, enfocarte más y mejor. Eh, y por otra parte, creo que desde la parte de desarrollo, de poder identificar ciertos proyectos o oportunidades que te ayuden justamente a mantenerte desarrollando habilidades nuevas, el haber removido estas barreras geográficas, ¿no? A través de la tecnología, otra de las grandes ventajas que sin duda encontramos en el trabajar desde donde sea. Como desventajas, bueno, pues como te decía, ¿no? O sea, personalmente que tienes pocas interacciones con personas y creo que eso también tiene un impacto, al menos para mí, en el nivel creativo. O sea, yo genero muchas ideas de las pláticas a lo mejor informales o formales de conocer diferentes perspectivas, comentarios, etcétera, o de tener estos espacios en donde estás aprendiendo de los demás, ¿no? De situaciones del día a día. Entonces eso para mí ha sido algo que me ha costado mucho más generar y me he tenido que obligar a generarlo más. Y por el otro lado, algo que también creo que no nada más a mí, sino en general he visto como una gran desventaja es esa expectativa que se ha generado respecto a la disponibilidad y con ello poder balancear y separar esa vida personal y profesional. Hoy hablamos más que de balance, vida y trabajo, pues ya de una integración de tu vida personal y laboral, ¿no? Y cómo manejarla mejor. Entonces, por ahí
lo que yo veo, ¿no? Lo que yo he vivido en esta pandemia. Coincido con vos, durante años hablaba de esta división que había entre la vida personal y la vida laboral. Hoy ya no hay división. Eso es algo con lo que tenemos que trabajar los profesionales de recursos humanos de acá en adelante también. ¿Y cómo te imaginas el futuro del trabajo? En la pospandemia, si tenemos la suerte de que termine en algún momento, ¿cómo te lo imaginas? Ojalá sí. Bueno, yo me imagino un futuro de trabajo híbrido. Personas trabajando desde diferentes lugares, quienes regresarán a las oficinas, quienes seguirán trabajando desde cualquier lugar. Sí creo que con muchísima mayor flexibilidad con respecto a los días que regresa a la oficina o no. Por otra parte, creo que los temas de salud y bienestar harán parte de los objetivos estratégicos de las organizaciones. Y con ello también se van a adoptar nuevas tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, para crear experiencias de formación y de colaboración muchísimo mejores. Y bueno, finalmente automatizar como todas aquellas tareas operativas para darles a las personas aquellos trabajos en donde encuentran más propósito, en donde pueden impactar de una mejor manera. Así me lo imagino. Sabemos que en Facebook están trabajando en realidad aumentada, lo hemos visto en las noticias, así que seguro puede haber novedades, ¿no?, el año que viene. Es correcto. Esperemos que sí, pronto. Bueno, y para cerrar un poco, te quería preguntar, seguramente nos están escuchando también estudiantes de recursos humanos y carreras afines, ¿qué importancia tiene armarse una red de contactos en el mundo laboral? ¿Qué nos podrías decir de esto? Bueno, para mí la red de contactos ha sido una de las... una de las habilidades esenciales y uno de de las cosas que al menos a mí me ha permitido no nada más conocer, sino dar a conocer también mis habilidades sociales, aprender y conectar, y con ello también identificar mejor y más rápido oportunidades, ya sea profesionales, personales o de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué les diría? Un básico que creo que deben de trabajar. Y además de eso, ¿qué le recomendarías a una persona que está en los últimos años de una carrera relacionada con recursos humanos y que quiere arrancar a trabajar en alguna empresa, por ejemplo en Facebook? ¿Qué le recomendarías? Pues bueno, creo que independiente de la carrera, recursos humanos está, me parece a mí, en uno de los momentos en los que mayor oportunidad tienes de impactar a las organizaciones y de cambiar el rumbo y de justamente escribir la historia de ese futuro del trabajo. Así que felicidades por escoger esa carrera y altamente los motivo a continuarla, pero creo que independientemente de lo que decidan hacer en el camino que decidan hacerlo como emprendedores en alguna organización, lo más importante como no dejar de aprender, prepararse para equivocarse, construir su red de contactos, por supuesto, y sobre todo como ser muy genuinos y congruentes con sus pasiones y con lo que los mueve, ¿no? O sea, creo que si yo me regreso a cuando yo estudié marketing pensando lo que iba a hacer, pues digamos que mi idea fue completamente diferente a mi realidad, pero esa apertura a poder entender, a poder experimentar, a poder ser congruente y moverme a las direcciones a las que me hacen sentido ha sido clave para mí y algo que siempre recomiendo a cualquier persona para ser feliz haciendo lo que hace. Bueno, Liz, muchas gracias por estar acá en esta edición de Mundo HR. Espero que la hayas pasado muy bien y gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a ti, Marian, me lo pasé increíble. Un saludo a toda tu audiencia y nos hablamos pronto. Chao, chao. Agradecemos a nuestros sponsors: Sleek, Japing the Future of Job, Speakers. ¿Buscas un orador para tu empresa? En Speakers encontrás más de 200 rockstars de la palabra para rockear tu evento. Esto fue Mundo HR, una mirada sobre el futuro de los recursos humanos en un mundo post-pandemia. Seguinos en Spotify y en YouTube.